El Azogue Producciones te ofrece Educar con Eficacia, un espacio pensado para padres y madres y para todos aquellos que quieran conocer más sobre la educación y enriquecer sus relaciones familiares. Educar con Eficacia, con Pilar Jurado y Rafael González. Educar con Eficacia es una sección que te ofrece el Azogue Producciones y que cuenta con una gran profesional como es Pilar Jurado. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenida. Buenos tiempos. Buenas en general. Depende de dónde nos escuches y a la hora que nos escuches, que puede ser en cualquier lugar del mundo. Estamos hablando, hemos iniciado esta serie de programas hablando de un tema incómodo, no es un tema agradable, estamos hablando de la muerte, realmente estamos hablando de la pedagogía de la muerte, pero yo creo que es una magnífica oportunidad, primero para asentar, cuáles son los principios o cuáles van a ser los principios de este programa, que está dirigido a los padres y a los niños, y después, pues que vamos a hablar de todo, o sea, que no nos da miedo hablar de temas que puedan ser complicados como es este. En un anterior programa hablábamos de utilizar el concepto de pérdida o de gestionar el concepto de pérdida de cualquier cosa, ¿no? De implicarlo, de meterlo poco a poco en la vida del niño, que el niño vaya aprendiendo a que las cosas se pierden y, también puede ocurrir que las personas se pierdan, ¿no? Claro. Que tiene mucho que ver, entiendo, Pilar, y no lo abordamos en el último programa, con ese nivel de frustración que también muchas veces hay que aprender a gestionar y, primero entiendo a los padres, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Y después, efectivamente, hay que enseñarle al niño, que tiene que aprender o que tiene que gestionar la frustración, ¿no? ¿Tiene un poco que ver con eso o no? Sí, un poco, no mucho. Cuando empiezo... Yo habitualmente hago escuela de padres. A quien lo decide, me contrata, pues la organizo. Seguro que sale de los pelos más que con los niños. No, yo me lo paso muy bien. Y creo que los padres también se lo pasan bien y aprenden. Entonces, siempre cuando conozco a un grupo, sí, el primer día, lo que le enseño es lo que yo pienso que los padres tenemos que aprender para actuar como padres. Porque siempre nos venden, cuando decidimos tener un hijo, todo se llena de rosas, de margaritas, de felicidad, de todo va a ser fenomenal, estupendo y maravilloso, pero la realidad es que es fenomenal, estupendo y maravilloso, pero que si te preparas con la realidad de la vida, lo puedes disfrutar todavía más y mejor, porque eres consciente de lo que de verdad va a venir, ¿no? Y hay muchas experiencias emocionales que las iremos desgranando poco a poco y le pondremos nuestro toque de humor, porque creo que la vida hay que disfrutarla con humor, pase lo que pase, ¿no? Entonces, pues la iremos abordando en las diferentes secciones, ¿no? Pero algo que yo siempre les digo es que tenemos que, dentro de ese aprender a actuar como padres, sí, tolerar el sufrimiento. En nosotros, o sea, nosotros tenemos que aprender a tolerar el sufrimiento que nos genera ver sufrir a nuestro hijo. Porque si le proporcionamos pequeñas experiencias cortitas, controladas bajo nuestra supervisión de ese pasarlo mal, y le enseñamos a vivirlo, a tranquilizarse pasándolo mal, entender, entrecomillar las palabras, pero con toda la realidad del mundo, ¿no? Sí, y que pasarlo mal es tan normal como pasarlo bien. Efectivamente, es que en los últimos años, en los últimos tiempos, hemos organizado toda nuestra vida en que el bienestar, tenemos que conseguir el bienestar, ¿no? Y el bienestar es sinónimo de que todo nos sale como lo queremos, y como esperamos, y como lo diseñamos, y como lo prefijamos, y como lo organizamos. Y estamos metidos en esa línea de tal manera que cuando algo falla, nos venimos abajo de tal manera y nos entra tanta rabia, pues porque no hemos podido terminar ese objetivo nuestro de controlarlo todo. Cuando hablamos de la vida y cuando programamos la vida, también pensamos en eso, ¿no? O sea, también pensamos de esta manera. Y cuando la vida nos enseña que no podemos controlarlo todo ni planificarlo todo, pues supone un choque brutal. No deja de ser brutal si nos preparamos para ello, sigue siendo brutal, pero la persona tiene herramientas para afrontarlo y herramientas para gestionarlo. Con los hijos tenemos que hacerlo también. Por eso yo siempre digo que hemos de ayudar a los hijos a pasarlo mal con tranquilidad, de forma ajustada y poquito a poco. Pusimos lo del juguete. Otra escena familiar para aprender a pasarlo mal es
que también le dedicaremos largo y tendido, los celos entre los hermanos. Ujú. Entonces tendemos a poner una capa de amor igualitario en los mismos momentos y en las mismas acciones para que los dos se perciban de la misma manera, para que los dos... Y creo que tienen que vivir sus escenas. Entonces, esto nos prepara al sufrimiento. ¿Cómo abordamos el sufrimiento cuando la pérdida llega de verdad? Cuando alguien que queremos se muere. Tú decías, es diferente dependiendo de la relación parental. Yo pienso Sí. que es más diferente, o sea, lo que difiere es el tipo de relación y el enganche emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando muere un abuelo, yo pienso que, o una abuela, depende de la relación que tengas con ella, pues lo vives de una manera o lo vives de otra. Ujú. El disfrute, y no hemos de proteger a nuestros hijos de esto, porque las experiencias con los abuelos enriquecen tanto emocionalmente y te construyen tanto que, bueno, igual que te construyen para disfrutarlo, también te construyen para vivir pues su pérdida, ¿no? Entonces, en realidad no es tanto el parentesco como la emoción que tú has generado y lo que te ha enganchado tu experiencia de vida a esa persona. Entonces, hemos de tener en cuenta que, bueno, ya dijimos el otro día que no íbamos a sacar a los hijos del contexto de ese momento familiar de pérdida. Evidentemente no se va a actuar de la misma manera si tenemos un chiquillo de 3 años, si lo tenemos de 6 o de 5, y si tiene 8 o 9 o si ya es adolescente, ¿no? Y luego no solamente es vivir ese momento, el momento de la muerte, del funeral, de explicarlo y se ha acabado, sino que tenemos que estar atentos a todos los comportamientos que van a pasar durante ese tiempo de duelo que ellos también van a vivir. Yo te preguntaba en un programa anterior cuando un niño tiene más o menos claro el concepto de la muerte. Te lo vuelvo a preguntar porque creo que básicamente ese concepto de la muerte se tiene claro cuando se entiende que la persona ya no va a volver jamás. Claro, pero es que hay un momento en que los niños creen que pueden volver, las personas, que esto es como un viaje, que van y vienen, pero hay un momento, efectivamente, no sé a partir de qué edad más o menos, que efectivamente el niño sabe que esa persona se ha ido para siempre. Claro, o sea, vamos a ver, si no hacemos nada con ellos, ya espero que a partir de escuchar estos audios no pase esto. Si en nuestra vida tenemos un planteamiento de vida de vivir de espalda a la muerte y evitamos a nuestros hijos ese contacto y esa experiencia, pues una persona por sí misma sola es consciente de que la situación ya no tiene vuelta atrás, pues puedes hacerlo a partir de los 9, 10 años en el que el pensamiento como tal, en esa evolución del comportamiento de un niño, pues ya tiene capacidad de autonomía y de elaborar pensamientos propios y empieza ya a tenerlo. También depende del nivel de desarrollo cognitivo del niño, de la inteligencia que tenga, en fin, esas cosas, ¿no? Pero a partir de los 10 años ya un chiquillo es autónomo en la elaboración de pensamiento o empieza a hacerlo. Si nosotros hemos trabajado y tenemos esta actitud para con la vida, pues podemos hacer consciente a nuestros hijos desde prontito que cuando alguien muere no vuelve. Y esto ha de ser así. Por duro que parezca, nos puede parecer muy duro y muy difícil de abordar, es muy difícil de abordar, hacer consciente a un niño de 3 años y medio o de 4 años y medio que la persona que quería, que esperaba o con la que estaba ya no va a volver más. Y esta idea tiene que terminar encajando en su cabeza por su propio bienestar y por su propia salud. Hemos de hacerlo de forma progresiva, sí. ¿Vale? No vamos a decirle ahí al burro, oye, que fulanito se ha muerto, adiós muy buena, como si no hubiera pasado nada. No, lo vamos a tratar con serenidad. La persona que transmita esta idea y que dé esta noticia tiene que ser la persona cercana al niño de más enganche con él, el padre, la madre, la abuela, el tito, pero que tenga un estado de serenidad y de control. O sea, no podemos perder de vista que los adultos somos los referentes de seguridad. Los padres y las madres somos los referentes de seguridad para un crío pequeño, incluso para los adolescentes también. O sea, somos ese referente de seguridad. Y esto es un proceso de vivir y de gestionar emociones, estados, sentimientos, pensamientos, y los niños aprenden mucho por imitación. Esto lo vamos también a recalcar, es que nos hemos metido en un terreno, en un tema de muy difícil gestión, pero lo vamos a ir abordando poco a poco cómo educamos mediante el modelo. Entonces, en la gestión de la tristeza también somos modelo. Entonces, la persona que tiene que dar la noticia es la persona que está serena, que va a explicar lo que pasa, pero que lo va a explicar con serenidad y transmitiéndole al niño seguridad.
en ese momento y en todos los que vengan después. Si un niño es muy pequeño, muy pequeño hasta los 5 o 6 años incluso, bueno, pues podemos explicarle la noticia en tiempo real, no cuando haya pasado. En tiempo real ellos tienen, a mi juicio, que saber lo que está ocurriendo, porque a lo mejor no si tienen 3 años, pero si tienen 6, igual se le ocurre decir: yo quiero ir a verlo, yo quiero ir a despedirme, yo quiero ir a decir. Entonces, si tienen esa iniciativa, yo no se la cortaría a partir de los 6 años en adelante. De menos, pues realmente no lo entienden. Y un niño de 2 años que vaya a un tanatorio luego no se va a acordar. ¿Vale? Pero sí es cierto que lo abordaría y le enseñaría a vivir esa tristeza. ¿Qué explicación se le da? Pues tesoro, papá, mamá, el abuelo se ha puesto malito, su corazón se ha parado. Esto es un ejemplo, no es que sea la verdad. Su corazón se ha parado y su cuerpo ya no funciona. Y entonces ya no podemos estar más con él. Físicamente no lo vamos a poder tocar, no lo vamos a poder oler, no vamos a poder hablar con él. Y entonces el niño empezará a llorar. Y no pasa nada. Si el niño llora, si expresa ese malestar, si tiene días y semanas y meses de mucha tristeza, es que está igual que estamos nosotros. Es normal y natural. Entonces vamos a apoyarlo, vamos a estar ahí, vamos a enseñarle a gestionar esa tristeza con nuestra propia gestión, serena, tranquila, no pasa nada si nos ven llorar en un momento dado, porque ellos también lo tienen que hacer y es bueno que lo expresen, ¿vale? También es cierto que no todos los chiquillos lo expresan de la misma manera y en la próxima semana, o si nos da tiempo hoy, vamos a dar pinceladas de indicadores de comportamiento que son alertas a los que tenemos que estar pendientes por si la cosa se nos va, que sepamos y que vayamos a buscar ayuda, ¿no? Pues este va a ser un tema que retomemos en próximos programas. Seguiremos hablando de la pedagogía del duelo, pero ya podemos anunciar que en próximas ediciones también vamos a tocar otros temas, otros asuntos, y que hay una dirección de correo electrónico que es info@elazogue.com, info@elazogue.com, donde, bueno, tú puedes enviarnos tu pregunta, tu inquietud, tu sugerencia o cualquier tipo de consulta que quieras realizar a través de ese correo electrónico info@elazogue.com, indicándonos, eso sí, para esta sección, que es Educar con Eficacia, con Pilar Jurado. Pilar, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Y hasta una próxima ocasión.